Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué cantidad de cosas interesantes en la lectura del Evangelio de hoy. Cuando salgan de esta capilla, no se les olvide ver el cuadro que acabo de dejar apoyado allá afuera en el mueble, que es el que está en Magdala, y es precisamente el Evangelio de hoy. Está ahí en cristal. La verdad es que hemos mejorado al que está en Magdala. Y está a la venta, informes ahí con la secretaria. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Dice aquí que se acercó el jefe de la sinagoga. Pues no que los judíos no se habían convertido, era el jefe, no era cualquier inculto, cualquier persona. El jefe de la sinagoga, llamado Jairo. Lo conocían, hasta el nombre aparece en el Evangelio. Hay millones de nombres que no aparecen. No sabemos ni siquiera quiénes son todos los discípulos de Jesús. Sabemos el nombre de los 12. Hubo 500 el día de la ascensión. ¿Quiénes eran? De este sí, fariseo, jefe de la sinagoga. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le dijo: «Mi hija está agonizando, ya se está muriendo, no está enfermita, está agonizando. Ven a imponer las manos». Jesús ahí iba a hacerle un favor a un fariseo. Pero de camino, esta mujer que estaba enferma, había gastado su fortuna, llega y le toca el manto. ¿Por qué dice la Escritura que Jesús, volteando, buscaba quién había sido? Muy probablemente la mujer estaba en el suelo. Si Jesús hubiera sentido que alguien le tocaba el manto, te volteas y la ves inmediatamente. Pues de qué tamaño era la mano o el brazo de esta mujer, la tendría ahí inmediatamente. No lo tocó con un palo a distancia.
Dice, ¿quién me tocó el manto? Si a mí me tocan aquí, no digo quién me tocó la casulla. Yo digo, ¿quién me tocó el hombro? ¿Quién me tocó la cintura? ¿Quién me tocó la pierna? Si te digo, ¿quién me tocó el manto? Es porque muy probablemente tocó la parte del fondo, las filatelias del manto. Por eso la pintura que van a ver ahí atrás, está la mujer postrada, tocándole la puntita. El pintor hizo una cosa muy bonita, que evidentemente no está en la escritura, pero en la pintura te ayuda a captarlo. Cuando el dedo toca el manto, hay una lucecita. ¿Qué es esa lucecita? Un brillo. Sintió Jesús que se desprendía de mí una fuerza curativa. Qué cosa tan maravillosa que a veces Jesús quiso hacer un milagro e incluso se la hizo un poquito de emoción a la gente. Ve y lávate y después regresas. Ve y preséntate al sacerdote. Escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Se acercó a tocar al leproso. Lo podía haber curado a 20 metros. Además debería oler a rayos ese hombre, la carne abierta y podrida. Se acercó a tocarlo. A uno le tocó los oídos y los ojos y le dijo Efetá. Pero si no era necesario, bastaba decir queda curado. Todos los milagros de Jesús tienen un detalle, alguna cosa diferente. ¿Y cuál es la diferencia en este milagro? Que Jesús ni siquiera quiso. Jesús caminaba pensando en lo que iba a pasar en la casa de Jairo, donde su hija, él sabía, ya está muerta, no está agonizando, ya se murió. Mientras él estaba en eso, una mujer que quería ser curada se acercó, se postró. ¿Te puedes imaginar de qué tamaño era su fe? Que en lugar de verlo a los ojos, en lugar de decirle cúrame, en lugar de tal, si toco la punta de su vestido, quedó curada. Y sin importarle el ridículo, ¿te imaginas que yo voy caminando con 20 gentes aquí y llegas tú y te tiras al suelo y me tocas la punta de la casulla? Vaya ridículo, te ensucias la ropa tirada en el suelo, no faltará quien diga levántate, ¿qué haces ahí? No seas ridícula, alguno hablará mal de ti. Esta mujer se saltó todos los protocolos, todo porque decía, sabía que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de la hemorragia. Jesús nota al instante la fuerza curativa. Se me escapó un milagro. A veces los hago queriendo, yo los provoco. A veces la fe de la gente me arranca un milagro, ni me lo pidieron, se me salió. ¿Quién ha tocado mi manto? ¿Qué no estás viendo que todos te empujan, todos te aprietan, etcétera, etcétera? ¿Cómo se te ocurre preguntar esto? No, Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe. Lo tocaban con curiosidad, lo tocaban por seguirlo, lo tocaban solo Dios sabe con qué intereses, lo tocaban incluso a lo mejor con simplemente, se me olvidó la palabra, pero cuando crees y no crees, superstición. Esta mujer no era supersticiosa, lo tocó con fe. Sabía que con tan solo tocarle la orla del manto, cuando Jesús se fue al cielo y San Pedro se convirtió ahí en la piedra de la iglesia, cómo era la fe de algunas personas que se ponían a donde pasaba San Pedro para tocar su sombra y quedaban curados. La sombra no cura a nadie, un manto no cura a nadie, la fe te cura. La fe auténtica cura y a quien quiere Dios curar. Conozco gente de una fe tremenda y no han sido curados, o son curados en otro sentido. Yo vine a pedir que me quitaran el dolor de rodillas y me dan una fe enorme. Es una curación más grande, pero no me voy con el premio que yo buscaba. Tu fe te ha curado. Se acercó a la mujer asustada, declaró lo que había hecho, tocar el manto de Jesús. Jesús la tranquilizó, la mujer se sentía culpable. ¿Qué hice? Toqué el manto del Señor. Jesús la tranquilizó diciéndole, tu fe te ha curado. Todavía, qué riqueza de evangelio, son 2 milagros en uno. Todavía estaba hablando de esto cuando le dicen al jefe de la sinagoga, ya no lo molestes, ya se murió la niña. Jesús le dice,
no temas, basta que tengas fe. 2 milagros, la mujer y la resurrección de la niña, que dependen de la fe de la persona. Basta que tengas fe. No dijo, todavía llego a tiempo. Vente conmigo, corre, ábreme paso, que saquen a la niña a la puerta. Basta que tengas fe. No entendemos ciertos gestos de Jesús. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. ¿No tenía que estar ahí dentro Judas Iscariote? Para que se convirtiera, para que viera todo. ¿No tenía que estar ahí Tomás, el incrédulo? Cosas que no entendemos. Y no entendemos tampoco porque dice, lo acompañaban Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. La referencia a Santiago. Era más importante Santiago que Juan, pero después dice, Juan era el discípulo que Jesús amaba. ¿Por qué dicen aquí Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago? Probablemente Santiago era una superfigura en ese momento. ¿Quién fue el primer obispo de Jerusalén? Santiago. ¿Quién fue el primer apóstol que murió? Judas, pero Judas por su culpa. ¿Quién fue el primer mártir? Santiago. Ya después Juan, al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, los dejó que lloraran, a lo mejor se tardó, no dice aquí, Jesús corriendo a la casa de Jairo. A mí que me importa el tiempo, cuando yo llegue la resucito. Se fue tranquilamente, los dejó que lloraran, que la vieran bien muerta. Probablemente Jesús llegó cuando llevaba 2 horas, 3 horas, no sabemos. Llegó, alaridos que daban. ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? Está dormida. Yo no voy a olvidar jamás este evangelio porque cuando le dice aquí, Talita Cumi, a mí me pasó en Roma una cosa genial. Estábamos celebrando la resurrección, la vigilia de la Pascua. Estaba el fundador celebrando. Éramos todos los curas de Roma y todas las consagradas. Yo era hermano, o sea que hace 33 años. Y yo era portero ese día, entonces tenía que estar en la puerta de la iglesia, en donde estábamos 500 personas. Y oigo un trancazo allá afuera. Entonces estaba yo en la puerta, me salgo y una consagrada tirada en el suelo, con la pata doblada para atrás, toda despatarrada. Llego ahí, la veo y le digo, Talita Cumi. Pero no se levantó. Entonces entré a la capilla y le digo a la primera consagrada que estaba ahí, le toco el hombro, le digo, en aquel tiempo consagradas y curas no nos podíamos ni ver a los ojos. Pues yo le hice así en el hombro, se voltea así, ¿qué pasa? Sale, la ve y entra por 4 consagradas y se desmayó, no sé por qué. Pero bueno, quitando esa anécdota que me hará no olvidar jamás este evangelio, Jesús fue donde la niña, la gente, los padres, la tomó de la mano, Talita Cumi, que significa, oye mi niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. No se quedó sentada. No sé qué sucedió en su interior a caminar, y todavía Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie, y era una resurrección. Podría perfectamente haber dicho, vayan y cuéntenlo. No le digan a nadie. Y les ordenó que le dieran de comer. Como que para que el milagro fuera completo. No solamente camina. ¿Sabes cuánta gente podría haber dicho, no estaba muerta, yo estaba ahí? Fue un letargo, fue un ictus, fue un no sé qué, entró en coma, fue momentáneo. Tengo un tío que también estuvo muerto 4 horas y después volvió y pasan estas cosas. No hemos canonizado a Tomás de Kempis porque cuando abrieron la caja estaba toda la caja rasguñada por dentro. Se ve que el tío se murió, se despertó y cuando se dio cuenta de que estaba enterrado, desbarató la caja por dentro, pero no pudo salir jamás y entonces ya se murió. ¿Te imaginas morir 2 veces? Una cuesta, 2, total. Por eso no han canonizado a Tomás de Kempis, para que nadie dijera, no estaba muerta, yo estaba ahí, esto fue una cosa así. No, lo hizo completo, se levantó, esperó, dejó que se muriera bien, que se levantara
que caminara y que comiera. ¿Por qué la importancia de decir que comió? Servían todos sus órganos. Cuando una persona se muere, descomposición del pulmón, el intestino, se para el estómago, el cerebro. ¿Cuántos niños conoces enfermitos porque les faltó un minuto de oxígeno? Lleva 4 horas muerta, ya se echó a perder el cerebro completito. Cuando dicen comenzó a caminar, no abrió los ojos y estaba tirada así en la cama que no se sabía ni qué. Todo su cuerpo obedecía. Despertó, resucitó, a caminar. ¿Y quieren ver que sirven todos los órganos? Denle de comer. Agarró sus manitas preciosas, empezó a comer, masticaba, veía, se reía, el estómago funcionaba. Son palabras en el Evangelio que no están de sobra, honestamente. Si ya resucitó, ¿qué me importa que camine y que coma? Me importa. Un pepino, no, sí importa. Resucitó y funcionaba su cerebro que le dijo a las piernas, muévete, camina, a lo mejor hasta de nervios, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿Dónde estuve? ¿Qué habrá visto la niña? La luz, el túnel, cosas de las que hablan algunos, no sabemos nada. Se puso a caminar y después a comer. ¿Qué sacamos de este evangelio? Quédate con la palabra enorme de 2 letras, fe. Fe. Si tienes fe, estás curada. Uy, padre, yo tengo mucha fe y no me han curado de ciertas cosas. Dios siempre cura, pero te da la mejor curación. Tú venías por la rodilla y te fuiste con fortaleza, con fe, con amor al sacrificio. Te fuiste ofreciendo tu dolor por los demás. Hay curaciones más grandes de lo que te imaginas.